Listo. Bueno, ahora sí. Bueno, de nuevo les repito a todos, gracias por venir. Yo soy Felipe, del canal de La Banana Rancia. Yo soy Hugo, del canal Hugox Tubes. Es un nombre medio raro, pero... Sí. Bueno, el workshop que vamos a dar hoy justamente habla sobre, como dice el título, la educación contra la desinformación, principalmente lo que significa la lucha que tenemos todos los creadores de contenido en general y más que nada nosotros que somos creadores de contenido educativo contra lo que son noticias falsas o cualquier tipo de desinformación en general. Sí, hay desinformación como las teorías conspirativas y todos en algún momento de nuestra vida hemos compartido alguna noticia falsa, tal vez sin querer o tal vez queriendo, no sé, puede haber alguien que quiera. No existe eso. Existe. De repente hemos sido nosotros quienes han compartido una noticia falsa y que después nos hemos rectificado, hemos aprendido en el transcurso de nuestro tiempo en YouTube y de esta manera hemos logrado informar de mejor manera, ¿no? ¿Querés ir por aquel lado? Porque Sí. estamos más complicados. Sí. Bueno, creo que como dijo justamente David hoy, como youtubers tenemos una responsabilidad enorme porque la información que nosotros vamos a compartir, tal vez, y no es por desprestigiar otro tipo de canales, pero muchos citando por algún ejemplo, el gaming, su función es entretener y lo que esa persona vea, no importa si una persona juega mal un juego o justamente en el caso de que, no sé, tengamos un jugador profesional cuyo objetivo sea enseñar, no importa si juega mal, juega bien, su objetivo no es educar, es entretener y la persona que lo ve simplemente se ríe y no va a tener impacto más allá que ese entretenimiento en la vida. Así que la pregunta sería para las personas justamente que son youtubers, si creen que están calificados para poder discernir entre lo que es una noticia falsa o lo que no. Y esto incluye principalmente lo que son artículos periodísticos como documentos históricos o periodísticos o papers científicos. El término noticia falsa aunque básicamente tomó relevancia en los últimos años, más que nada después de la última carrera presidencial estadounidense, es un término nuevo para algo que es viejísimo y pasó durante toda la vida. A ver, simplemente acá podemos citar, si alguna vez alguien escuchó lo que era la historia de la camioneta blanca que te secuestraba si salías temprano de tu casa o te estabas hasta tarde de tu casa, a la hora de la siesta justamente era en mi caso, así que no salíamos por eso mismo, pero aunque parezca un chiste, es verdad. Incluso podemos citarlo como dato de color, el gobierno de Argentina gasta miles y miles de pesos todos los años en investigación buscando una camioneta blanca. Y no es en serio, a ver, el Estado lo tiene que responder. Si tenés gente denunciando hay una camioneta blanca que secuestra personas, lo tenés que hacer. Por más que vos digas que hace 5 años se está buscando una camioneta y la camioneta no aparece, nunca existió, no hay una patente, no hay una foto, no hay nada. Ya la pintaron. Ya la pintaron, probablemente hayan sido muy inteligentes si la pintaron. Pero, a ver, las noticias falsas son algo que está totalmente ligado a lo que es la posverdad y las falacias. No sé si saben lo que es el término posverdad. Es un neologismo que básicamente significa: es más importante lo que a mí me haga sentir que la verdad en sí, o los hechos, o ignorar los hechos porque yo creo que es así y es más que suficiente para poder decir eso y poder insertar algún tipo de pensamiento o con algún tipo de intención por detrás. Ya veo específicamente esto que estoy diciendo último, encajaría mejor con lo que son las teorías conspirativas, y podríamos citar terraplanismo, movimientos antivacunas, bla 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 bla. Creo que para preguntarnos, antes de preguntarnos si realmente estamos preparados como sociedad para afrontar esta problemática, creo que tenemos que discernir entre 3 tipos de noticias falsas o historias falsas, básicamente porque no son ninguna noticia, no buscan informar, simplemente son historias. Las primeras son las paródicas, que tienen fines humorísticos. A ver, podemos encontrar como páginas como El Mundo Today o exactamente, que lo único que buscan es poner un título ridículo, una imagen, para que vos la veas y te reís de la noticia, como, no lo sé,
ahora tengo algunos ejemplos que no buscan y tal vez pescar algún que otro incauto que esté dando vuelta por ahí, simplemente diga, mirá, y se la crea, pero no genera ningún tipo de daño. Después tenemos las que son regulares, que pueden incidir sobre algunas creencias del individuo. Tal vez no son tan graves, pero simplemente van a hacer quedar a uno como un idiota, tal vez. Como puede ser, citar un ejemplo, el terraplanismo. Creo que cualquiera puede pensar si la Tierra es plana o no. Eso no importa, porque total vos vas a ser la única persona que se ve directamente afectada por creer que la Tierra sea plana en vez de un geoide. Y por último, las que se pueden considerar peligrosas, que son aquellas que inciden efectivamente tanto para el individuo como las personas que lo rodean, que van más allá de la creencia de uno, que pueden ser movimientos antivacunas, que no solamente vos digas, bueno, es mi derecho a decidir no vacunarme, pero también es una responsabilidad que tenemos como individuos y en la sociedad para no propagar algún tipo de enfermedad. En Argentina han habido reactivaciones de casos de enfermedades que teníamos erradicadas hace fácil 20 años. Yo recuerdo que el sarampión, cuando yo era chico, era una enfermedad que algunas campañas, el gobierno hacía campañas y decía, vacúnense contra el sarampión, vacunas tanto, anda a tu hospital más cercano. Y no volví a escuchar más nada del sarampión hasta que hasta que apareció el movimiento antivacunas, no vacunaban a la gente por sarampión, y volvieron a haber reactivación de casos de chicos que ni siquiera deberían preocuparse por tener sarampión, porque la verdad que ya no existía enfermedad. Básicamente yo no estoy vacunado contra el sarampión, creo, porque no había necesidad. Pero bueno, ahora efectivamente sí la hay. O también podemos citarlo con lo que son las historias falsas sobre movimientos políticos y demás que pueden terminar en la elección de un presidente, basado en cosas que el presidente no hizo, no dijo, o cosas contrarias al que pierde porque perdió porque es tal cosa, y esas cosas nunca las podemos llegar a comprobar, porque básicamente son cosas infundidas. Acá tenemos un ejemplo. Él es José, hace 2 semanas que es vegetariano, harto de que la gente que es como él hace 15 días, decidió comerse toda la carne en un supermercado para no tener que lidiar con otros carnívoros. Y una foto que lo vale. A ver, creo que efectivamente es el sentimiento que lo va a generar. Es un chiste, no importa si José existe o no, nosotros nos vamos a reír. Creo que es un ejemplo de la primera historia que les puse. En segundo lugar tenemos Mariano, se mudó a un país extranjero y sus amigos le enviaron un artículo por chat que dice que en esa cultura es normal ir vestido de tu Avenger favorito en el primer día de trabajo. Hace 5 días que nadie le habla y se pregunta por qué el chico nuevo vino pintado de verde. Está bien, es una noticia intermedia que podemos decir, pobre Mariano, podría ser realmente verdad la noticia, pero no tiene ningún tipo de incidencia en lo que es más que la vida del pobre Mariano, que justamente le perjudicaron el trabajo que no le hablen hace 5 días. Y por último, es Martín, hace 5 días que está grave en un hospital. Sus padres decidieron no administrar una vacuna preventiva y ahora corre peligro su vida y la de todos aquellos niños que hayan jugado con él en el jardín de infantes. Entonces, ¿a qué punto podemos llegar nosotros a creer que nuestro derecho de decidir encima esté basado en una creencia totalmente infundida que no tiene ningún tipo de fundamento, por más que existan miles y miles de millones de papers diciendo el autismo no causa autismo, las vacunas, el autismo no causa, no, las vacunas no causan autismo o las vacunas no generan tal cosa? No importa, porque es más importante que yo crea lo que quiera. Y bueno, detrás de esto también, tal vez en esta charla no lo hagamos tanto, porque yo estoy haciendo un ciclo similar en Argentina, como dijo Antu hoy, que hay un montón de herramientas que vamos a charlar después, que podemos usar desde el mismo Google para mejorar nuestras fuentes. Tengo una pregunta, si puede ser. Decime. Creo que el problema con ahí el antivacunas y el autismo es que obviamente toca una preocupación casi irracional de un padre, ¿no? Si a vos te dicen, si lo vacunas va a ser autista, capaz que decir, por las dudas sé que no es así, pero por las dudas no vacuno porque, no sé, te toca algo como irracional, ¿no? Perfecto, sí, manera, a ver. Nosotros vivimos un poco con YouTube Kids y con Momo, donde también, toca algo irracional, que ese es el problema, que se mete en los videos y que va a matar a tu hijo, entonces por las dudas lo compartís con todo el mundo y bueno, no sé, y borrar la aplicación, ¿no? Sí, bueno, ahí también se entiende porque eso apela a como uno de los miedos más profundos que pueden ser de un padre y no sé qué recomendaciones darles en ese caso, ¿no? Porque obviamente es difícil, yo lo puedo entender desde el lugar de padre de, no sé, por las dudas no lo hago. A ver, creo que queda en el criterio de cada uno.
es una cuestión bastante... Perdona, claro, yo vacuno a mi hijo, Sí, no, ok. Pero a ver, creo que es una cuestión que queda a criterio de cada uno y no soy terraplanista. Sí, no, genial. Pero, a ver, hay un montón de herramientas que podemos usar. A ver, la gente se basa mucho en lo leí en una historia, en una red social, en una publicación, y a veces es más importante que lo hayas leído porque lo compartió la tía Norma, y la verdad que la tía Norma... A ver, mi misma abuela comparte cosas que vos decís, abuela. Y peor cuando caen en ese tipo de publicaciones trolls que dicen, no sé, ella es Juana Martínez, es campeona nacional de física. Es una actriz porno, parece, ¿verdad? Y te dice compartí para darle reconocimiento. La abuela lo comparte y todos sabemos exactamente que Juana López no es Juana López, es una actriz de cine para adultos que da un poco decís, bueno, abuela. Pero a ver, para responder eso, creo que las personas tenemos la responsabilidad de, ante tomar una decisión tan importante, hacer un trabajo de investigación y no basarnos justamente en algo que leímos por ahí. Si decimos, bueno, me enteré que tal vez las vacunas causen autismo, vos como padre lo ves como algo totalmente normal, que te preocupes, diga, a ver, no quiero generar eso en mi hijo. Entonces, creo que está en una simple herramienta y buscar los millones de papers que hay en internet y decir, las vacunas causan autismo. A ver, el mismo Google se encarga de eso. Hay un montón, creo que son búsquedas predefinidas. Sí. No sé si hacer esta pregunta ahorita o después tienen un espacio para esto, pero... No. Precisamente, bueno, yo como divulgador, sí, me llega mucha gente que dice que creen que ellos están más informados. O sea, precisamente es eso, ¿no? Dicen, no, es que ustedes dicen que las vacunas no son peligrosas porque no se han informado bien. Nosotros que ya investigamos, ya vimos que sí, bueno, hay un tema también muy... Bueno, no sé si... Ajá, no, la cuestión es esa... Creo que va más por el lado de lo emocional muchas veces que... Yo voy a decir eso, o sea, el tema de millones de papers es algo racional, y del otro lado está algo emocional y emocional, perfecto, sí, totalmente. No sé si lo racional puede 100% combatir lo emocional. Lo que sucede es que cuando llega mensajes de ese tipo, gente que dice saber más, es porque se basan en pseudoestudios también. Estudios que no siguen el método científico, que voy a explicarlo dentro de un momento. El método científico, que es un tema que tiene que ser recogido por cada divulgador, ¿no? A ver, las noticias falsas más peligrosas son aquellas también que su meta no siempre su meta es un rédito económico. A ver, la gente piensa que, bueno, esta noticia es porque quieren financiar otra cosa y se ponen en conspiranoicos. También mucho de lo que dijiste vos es basado en gente que tiene la necesidad de ser siempre disidente. Porque, a ver, siempre son un conjunto de que tenés la persona que, a ver, no es por armar un estereotipo, pero la persona que consume conspiraciones siempre tiende a tener más conspiraciones, al punto de llegar a tener tipos totalmente idos hablando al frente de una pantalla, subiendo videos a YouTube con 3 vistas, hablando como si fuera al mundo entero y diciendo, no sé, que la Tierra es plana, los gobiernos son lagartos, bla bla bla. Segundo, una de sus intenciones también es causar confusión y desorden psicosocial en las personas, y aquellas que mediante un cuestionable uso del método científico dicen probar cosas que ya se comprobaron antes. El homúnculo. Ese también. Ese era como una mezcla medio extraña, André. Yo voy a pasar a dar unos ejemplos. Eso es muy bueno. Unos ejemplos. Bueno, esto sucedió en mi país. Yo soy peruano. Y este tema ya se había visto antes. Y en el Perú volvió a surgir. Pero ya era primera vez en el Perú. El famoso arroz de plástico es un bulo, así se le llama, bulo. Es como una historia falsa, un engaño, que salió en internet el año pasado. Y mucha gente creía que había arroz de plástico y que existía y que le estaban dando a la gente eso, o que el gobierno estaba comprando arroz de plástico para escatimar costos para la alimentación en colegios públicos, en colegios estatales. Y precisamente este es un video que salió y lo compartió una cadena de noticias peruana que es muy confiable. En este video se veía como un profesor entra a la cocina de un colegio, porque los colegios en Perú tienen comedor, algunos colegios estatales tienen comedor. Entró a la cocina el profesor
acompañado de otra docente, y comenzaron a agarrar el arroz y hacer unas bolas, y lo tiraban al suelo, al piso, y botaban. Rebotaba como si fuera una pelota. Y con esa observación, con esa simple observación, concluyeron que eso era de plástico, solamente porque habían visto que rebotaba, y decían que un arroz normal no puede botar de esa manera. Eso era el argumento, y concluyeron que era de plástico. Este video se hizo viral y todo el mundo lo creyó. Y luego salió, mira, este es un tipo que salió esto es en China, es una fábrica, acá dice, increíble, en China fabrican arroz de plástico, ¿no? Arroz con plástico. En el video se ve a un hombre en una fábrica rústica, rudimentaria parece, en el que está haciendo bolitas de poliéster, y lo pone en unas bolsas, y la gente dice, eso es el arroz que nos están dando. Ahí está la fabricación del arroz de plástico. Esta es la prueba definitiva para decir que nos están engañando y que nuestra población se está envenenando. Eso fue lo que sucedió, y la gente creyó. Pero pasó otra cosa más. Ese mismo profesor que había dicho que el arroz, que en el colegio había arroz de plástico, salió a retractarse y a pedir disculpas. Y la misma cadena de noticias informó diciendo, autor de psicosocial. En el Perú usamos la palabra psicosocial porque es sinónimo de noticia falsa. En Perú, psicosocial es sinónimo de noticia falsa. ¿Por qué? Porque el genera miedo en la gente. Genera básicamente hecho para generar una psicosis. Eso es psicosis, es lo que genera. Y este profesor salió a decir en un video que se retracta por el arroz de plástico, que dijo, disculpe a todo el público, a toda la gente que me está viendo, porque yo hace unos días expliqué que como rebota, entonces pensé que era de plástico, pero no, ya me informaron que cualquier arroz se comporta de esa manera. Y la gente ¿qué dijo? Los comentarios que dijeron. Te pagaron. Exactamente. Se sabe, ¿verdad? Dijeron que el gobierno le había amenazado al profesor para que diga, usted profesor vaya a decir que es mentira. Y era falso. El profesor simplemente se había informado mejor y había dicho la verdad después. A ver, justamente pasó esta semana con National Geographic, que estaban con todo este debate del terraplanismo y demás. Como es demasiado caro subir a una persona un cohete y llevarlo para arriba y decirle, mirá, la Tierra es redonda. Tienen que hacer una serie de experimentos básicos que ya hicieron los griegos hace 4000 años, mientras que Platón estaba tirado así y decía, oh, la Tierra es redonda. Esta gente todavía de 2019 piensa que le hicieron un barco con una vela que tenía diferentes tipos de colores. Se veían colores, líneas de colores, una roja, una blanca, una negra, y así sucesivamente. Y lo hicieron que el barco se vaya. ¿Qué pasa? Cuando recorres una cantidad bastante importante y tenés, un visor, un telescopio básicamente para ver tan lejos, empezás a ver que el piso del barco no se ve, o sea, la bandera que ocupa todo esto, vas a dejar de ver la línea roja, la línea blanca, y a medida que se aleja, empezás a ver menos de los colores de la bandera. ¿Por qué? Porque se empieza a curvar y lo empezás a perder de vista. Y llevaron a público a uno de los terraplanistas más importantes del movimiento, y la respuesta le dijeron, bueno, ¿qué opinás? ¿Cuál es tu explicación? Nada, es el calor. No, obviamente es el calor, y toda la gente alrededor, sí, es el calor. O sea, no sirve de nada llevar un terraplanista al espacio. No sirve, no lo merecen. No lo merecen. Vos querés ir al espacio, yo quiero ir al espacio, ustedes quieren ir al espacio. Y va a ir él. ¿Y va a ir él? No va a ir. Vamos a ir nosotros. Continuamos. Continúa. No sé si han escuchado, a ver, todos conocen los chetos. Ya. En mi país le dicen chisitos. No sé si ese nombre también lo usan. O chetos. Chitos. Sí, exactamente. No sé si han escuchado la historia de que existen los chisitos o chetos de plástico. Sí. También. Ya. Eso también es una mentira que, no rebotan, pero eso también resultó ser un mito. Yo hasta hace poco pensaba, debe ser verdad eso, que sea un plástico, ¿no? Pero no, resultó ser un mito. Pero eso no significa que este snack, esta golosina sea saludable, ¿no? Esto sucedió en Colombia.
en un noticiario, supuestamente muy confiable, invitaron a un hombre que incineró el chisito, lo quemó. Y bajo esta observación concluyó que esto era de plástico, indiscutiblemente. Como se quema, es plástico, porque un chisito normal no se quema así, ¿no? Un chisito normal no se quema así, eso fue lo que concluyó. Y dijo... y el periodista le dio la razón, le dijo, sí, efectivamente, eso debe ser plástico. Y no dijo nada más. Pero ¿cómo comprobamos para realmente saber si esto o esos chetos eran de plástico? A ver, la verdadera pregunta que tendríamos que habernos hecho, no decir porque se quema es plástico, porque rebota es plástico. Claro. A ver, creo que hay cosas que rebotan que no son de plástico, hay cosas que se queman que evidentemente la madera no es de plástico. Entonces... Claro que sí. La única manera de comprobar si algo contiene plástico es a través de un estudio o de una medición científica que tiene un nombre, que se llama caracterización de polímero macromolecular. Este es un estudio que se hace en laboratorio. Llevaron el arroz, supuesto arroz de plástico, lo llevaron a este estudio. Otra persona que no se merecía gastar plata en un estudio. Llevaron el arroz de plástico a un estudio para demostrarles que no había nada. Efectivamente, el estudio arrojó 0 miligramos de polipropileno. ¿Están todos conspiranoicos? ¿Qué pasa? El arroz de soya. El estudio arrojó 0 miligramos de polipropileno macromolecular, que es el indicador de plástico. ¿Y qué dijo la gente? El estudio es pagado por el gobierno. Eso fue lo que dijo la gente. Sí, porque es un laboratorio y nadie puede entrar a un laboratorio, claro, y nadie puede saber si lo que está pasando es real. Claro, a ver, también en Argentina pasa mucho, no sé cómo son el resto de los países, pero existen muchos mitos, por ejemplo, con la comida transgénica. Sí. Eso también, de que hay estudios basados que dicen que tal cosa, y porque te basas en un estudio que está refutado, pasa mucho en realidad, o sea, mucha responsabilidad que tiene esto son los compatriotas de Antoine. No sé por qué en Francia hacen eso, pero siempre los estudios de cosas raras como la Red Bull, decían que tenían esperma de toro, también, gracias Francia. Habían dicho también en Francia todo el mundo lo sabe eso, Sí, obvio. Sí, pero o por ejemplo también en Argentina fuimos parte también de esos estudios extraños sobre la comida, sobre los ¿transgénicos? La comida transgénica. Y a ver, un montón de todo lo que eso tiene que ver, que la gente confunde comida transgénica con agrotóxicos, con que fumiguen arriba de la cabeza, y es todo un pack así entero que hace que la gente detesta la comida transgénica, y la gente no sabe que si no hubiera comida transgénica estaríamos todos muertos de hambre, básicamente porque no alcanza o no crece básicamente crecería en Buenos Aires, un poquito en Australia, en el río Mississippi, ya está, listo, no se puede cultivar en ningún otro lado. Bueno, les decía que hay pruebas de laboratorio confiables, y las únicas que debemos confiar son aquellas que son aceptadas por el método científico. ¿Cómo se compone el método científico? Tiene estas partes. Es un estudio. Un estudio debe tener objetivos para empezar. Por ejemplo, si quiero estudiar si el arroz tiene plástico o no, mi objetivo es saber si lo tiene o no lo tiene. Luego elaboro una hipótesis. La hipótesis es lo que yo espero del estudio. Y obviamente que el arroz claro, es plástico. De repente, si quiero comprobar que sí lo tiene, de repente yo espero que sí es plástico el arroz. Luego tengo que elaborar mi método. En este caso, mi método fue caracterización de polímero macromolecular. Eso fue el método. Y luego debo proceder a medir. La medición es justamente aplicar el método que me he planteado. Luego voy a obtener unos resultados. El resultado va a ser la cantidad de plástico que encontré en ese alimento. Y una cosa que caracteriza a este tipo de estudio es que debe ser repetible, que pueda repetirse en cualquier momento y arrojar resultados similares. Si repito el estudio y me arroja otro resultado, entonces algo está fallando, tengo que hacerlo varias veces. Y finalmente concluyo. Si encontré 0, pues concluyo que no es de plástico. Una de las grandes polémicas que hay también son sobre la repetibilidad de los mismos estudios. Que venga una persona, por ejemplo, en este caso los transgénicos, hubo un estudio en Argentina para probar, a ver, el gobierno dijo, bueno, hay problema, la gente está teniendo
Hay un malestar general y tienen esta duda. Entonces vamos a aclararlo. El gobierno hace un estudio, el estudio se hace mal, da unos resultados, o sea, saquemos que se hace mal, da estos resultados. Entonces, decimos, ok, bueno, esto está matando gente, bla, bla, es tóxico, lo que sea. ¿Qué pasa? Volvemos a hacer este mismo estudio en otro lugar, o ni siquiera en otro lugar, volvemos a repetir este estudio, y no importa cuántas veces repitamos el estudio, da otros resultados, y siempre da el mismo resultado que daba el anterior, no el que dio el primero, de este que estamos hablando de la polémica. Entonces, el problema también es que la gente, y entramos a este concepto de posverdad, que podemos estar hablando una hora más, sí. Que es más importante que hayan visto un estudio que lo diga, a que realmente haya 100 estudios que digan que no. Básicamente porque uno lo dijo, supongo que es el único que no le pagaron. Claro, puede ser eso también. Voy a mencionar un ejemplo en el anterior. Voy a hacer un ejemplo muy sencillo para aplicar este método, el método científico. Supongamos que yo quiero saber si en esta ciudad de Río de Janeiro, de todos los que juegan, por ejemplo, Fortnite, que es un juego muy popular en redes sociales, ¿qué porcentaje de estos jugadores son hombres y qué porcentaje son mujeres, ¿no? ¿Qué porcentajes de ambos géneros? Entonces mi objetivo es saber qué porcentaje de varones juegan Fortnite y qué porcentaje de mujeres juegan Fortnite en la ciudad de Río de Janeiro. Para ello elaboro una hipótesis. ¿Cuál sería mi hipótesis? ¿Qué espero yo del resultado? Supongamos que yo espero que un 80% sean varones y un 20% mujeres. Tal vez esa sea mi hipótesis y puedo plantear esa hipótesis. ¿Qué método voy a usar para saber esto? ¿Qué método usarían ustedes para saber? Porque yo propongo una encuesta. Hacer una encuesta. Y tengo que hacer para eso un muestreo. Justamente lo que dijo Tona, un muestreo. Pero no voy a agarrar, digamos, a 1000 personas de un solo lugar, de un solo distrito. Digamos, no voy a agarrar 100 personas de las favelas, nada más a ellos les voy a hacer la encuesta. No, tengo que agarrar de distintas zonas. Acá en Río hay varios lugares y cada muestra va a ser representativa. Y elaboro la encuesta. Les pregunto, ¿juegan Fortnite? Sí. ¿Son hombre y mujer? Sí. No, ya, eso fue todo, ¿no? Eso fue toda la encuesta y con eso ya obtengo mis resultados. La medición es la misma encuesta en sí. Y luego obtengo los resultados y supongamos que me sale 50% de cada uno. Entonces mi hipótesis falló. Mi hipótesis decía que era 80 y 20 y mi resultado salió 50-50. Es un resultado que me sorprendió en ese momento y saco conclusiones y digo, este resultado me salió 50-50, pero tiene que ser repetible. Si yo hago otra encuesta, obviamente con otras personas, no va a ser con las mismas, puedo obtener tal vez otro resultado, tal vez un 49-51, y en otro un 49-52, en otro otra vez 50-50. Si ocurre eso, significa que ya es un estudio confiable. Pero ¿qué pasa si ocurre un 90-10 en algún momento? Entonces allí tengo que replantearme el método para poder hallar el resultado correcto. Eso es básicamente el método científico, aplicar todos estos pasos para poder llegar a una teoría, porque este estudio se llama teoría. Mucha gente confunde la palabra teoría. En el ámbito coloquial decimos que una teoría es solo eso, es una teoría y no tiene validez científica. Confunden teoría con hipótesis. Hipótesis es lo que yo pensaba, 80-20, esa es mi hipótesis. No he hecho ningún estudio, pero yo creo que es 80-20 el resultado. Pero la conclusión que es la mitad, 50-50, eso ya sería mi teoría. Y pues una teoría es el máximo estudio científico que existe. Por eso cuando decimos que la teoría de Darwin, de la evolución, es solo una teoría, pues estamos menospreciando un trabajo científico que él ha hecho por años y años y ha concluido eso luego de examinar la especie humana, luego de estudiarla durante mucho tiempo. Y para decir que eso es solo una teoría, por ejemplo, Big Bang, la teoría del Big Bang, dicen que es solo una teoría, ¿no? Pero en realidad tiene su explicación científica y lógica de un estudio de muchos años de esfuerzo y dedicación. Pero hay estudios que sí son reales, por ejemplo, lo del plástico, las que les mencionaba. Lean este titular, dice 5 alimentos contaminados por plástico que consumimos a diario. La fuente es National Geographic. Tenemos una fuente confiable, ¿no? Y tenemos este título. La manera en cómo esté descrito el artículo nos va
nos va a decir, nos va a dar indicadores para saber si es veraz. En este artículo, lo que yo encontré fue que mencionaba una universidad. La Universidad de Viena ha hecho un estudio en el cual ha concluido lo siguiente, y menciona 5 alimentos que contienen microplástico, que son aquellos que tienen hasta 5 milímetros de diámetro, y mencionó que la sal era, por ejemplo, un elemento que tenía plástico. Hizo un estudio diciendo que en España se analizó 10 potes de sal y en 9 encontraron microplástico, al menos 1 miligramo. Y con eso ya tiene un estudio de que 9 de cada, o sea, el 90% de la sal que hay en España contiene al menos 1 miligramo de microplástico. Y eso es una verdad, es una realidad. A diario consumimos microplástico. Bueno, no nos hace daño de momento, tampoco vamos a decir que nos va a causar cáncer o cosas así, porque todavía no se ha hecho el estudio sobre eso. Los otros alimentos que menciona son básicamente pescado. Las gambas, por ejemplo, es un tipo de animal marino. Y también menciona que la bebida, las aguas embotelladas que se venden, también contienen fibras de microplástico. Y hay un estudio también que se menciona lo mismo, de la misma universidad. Entonces, cuando nos mencionan la fuente de esa manera y nos dan un link al estudio donde yo puedo acceder y me aparece el PDF de todo el estudio, o sea, la tesis me aparece enlazada al artículo. También existen muchos... también existen muchos mitos sobre que exista gente que básicamente dé la cara por una hipótesis o por una teoría, avala que esta teoría sea verdadera. A nosotros nos pasó cuando estábamos haciendo esta charla que dije estoy haciendo similar en Argentina, de encontrar una página que se dedica casi al 100% al movimiento antivacunas. Nosotros dijimos, bueno, evidentemente esto es una página que, bueno, nada, no está compartiendo esta información, pero no tiene ningún chequeo, no puedo agarrármela con él. Y empezamos a hacer la investigación. Y efectivamente es una revista que se publica en España, creo, de manera física. Por lo menos existe de manera web, dice que se publica de manera física, no lo chequeé. Y incluso existen doctores que avalan esto. Entonces nos preguntamos, ¿qué tenemos que hacer nosotros para poder comprobar si entonces este estudio es verdadero, lo que publica esta página es verdadera? No necesariamente, porque no hay ninguna otra institución que los avale, y para eso existen herramientas como por ejemplo Google Academics, que lo único que vamos a encontrar ahí adentro son papers científicos y que principalmente están avalados por más de 2 fuentes. Entonces, si tenemos, por ejemplo, el estudio del doctor López, avalado por la Universidad de Buenos Aires, y a la Universidad de Buenos Aires le avalan otras instituciones, por lo tanto esa fuente efectivamente es confiable, por lo menos, o ese estudio, por lo menos podemos certificar que ese estudio está bien hecho y efectivamente los resultados podemos basarnos en ellos. Así es. No sé si han visto este otro ejemplo que les voy a comentar a continuación. Los tubos de la pasta de dientes tienen unas cosas aquí, unos colores, unas marcas de colores. Hubo alguien en internet que compartió esta foto diciendo que esto significaba algo, que el negro significaba que esto estaba hecho con elementos sintetizados químicamente. Y luego dice que el azul es natural, y luego dijeron que este es medicinal, el rojo. Y no ponía ninguna fuente de lo que dijo. Chequealo ahí. Sí, no puso ninguna fuente de lo que dijo. Y pues la gente lo creyó y comenzó a compartir este post. Lo avalaron. Y total, era una mentira. No, apareció la marca de dientes y dijo, no, esto es mentira. Esto significa que pertenece a un lote. Solamente le sirve para información del productor, del que produce. La fábrica donde hacen estos tubos, usan esa información para dividir los lotes del producto. Entonces, no significa nada para el consumidor. Igual pasa aquí. Esto sí lo han visto, ¿verdad? Sí. Esto le llaman, tiene un nombre propio, Tetra Pak le llaman esto, al tipo de envase de esto. Donde esto es de leche. La noticia falsa consiste en que acá hay varios números, 1, 2, 3 y 4. No está el 1, aquí falta el 1.
Y acá falta el 4. 1, 2, 3, falta el 4. Siempre falta un número. Cuando uno va al supermercado, se va a la parte de la leche, agarras la caja, volteas para mirar la base y cuentas 1, 2, 3, 4, 5, pero falta siempre un número. Una persona en internet salió a decir decir el número que falta indica el número de veces que se ha pasteurizado esa leche. Dijo, esta se ha pasteurizado una vez. Es mejor. Y esta se ha pasteurizado 4 veces. 4 veces. Y la gente y decían que es mejor una leche que se ha vuelto a pasteurizar. Probablemente sea mejor, ¿no? Sea más saludable. Tal vez en la primera pasteurizada no se mató los microorganismos que debían matarse. Tal vez siendo resistentes a la pasteurización, ¿no? Y esta fue una noticia que la gente compartió y se la creyó. Pero ¿qué pasó después? Miren. La empresa Tetra Pak, la que hace estos envases, dijo que era mentira y lanzó este comunicado oficial, certificado por Tetra Pak. Ahí está. Decía, los números que se encuentran en los envases y salsas de tomates, lo que sea, no tienen relación con el contenido. Corresponden a un proceso de identificación en la impresión de los envases, básicamente lo mismo de la pasta de dientes. Además se informó que la ley en distintos países prohíbe la repasteurización de los alimentos. Está prohibido eso. El Ministerio de Salud dice, reglamento número tanto, prohíbe la repasteurización. Y abajo, importante también, que el Instituto de Tecnología Alimentaria de Estados Unidos proclamó el proceso envasado aséptico de Tetra Pak como una importante innovación en la ciencia del producto de alimentación y bla 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 bla, como decir, bueno, supongo que un tipo muy ingenioso con una publicación de Facebook es más importante que el Instituto de Tecnología de Alimentación de Estados Unidos. Es cierto. Pero no sé van a decir, ¿tienen intereses ellos? No van a... Hay gente que lo hace. Somos latinos, si no conspiramos. Porque existe un goce por compartir un conocimiento secreto. Cuando tú compartes algo que solamente crees tú saberlo y unos cuantos más, te hace sentir importante y lo compartes por ese ego y ese goce de comunicar algo secreto, algo que es secreto. No sé, acá alguien es de Chile, no, ¿verdad? Porque en el Perú y en Chile ponemos estos octágonos a los alimentos. Uno es alto en azúcar, cuando tiene elevada cantidad de azúcar. Otro es alto en sodio, alto en grasas saturadas y alto en grasas trans. Todos los alimentos en Perú tienen estos pegatinas, estos stickers que le ponen a los alimentos. Y en este caso le pusieron alto en azúcar a la Coca-Cola. ¿A la Coca-Cola? Ya. Sí. Ya. Coca-Cola tiene una versión que es Coca-Cola cero, sí, o Coca-Cola sin azúcar. En Perú se vende con esta presentación sin azúcar. Pero alguien publicó esta foto y claramente era mentira porque le había sacado la pegatina de uno que tenía azúcar y se le había puesto a que no tenía azúcar. Y había tomado una foto. ¡Qué inteligente! Sí, tomó una foto diciendo, Coca-Cola nos está engañando, nos está mintiendo al decir que su bebida sin azúcar no contiene azúcar, pero realmente sí contiene azúcar y nos están engañando, se burlan en nuestra cara, ¿no? Miren esta fotografía. Eso fue lo que dijo en Facebook y la noticia se esparció. Ahora bien, hay gente que no cree que esta marca realmente no tenga azúcar en esta presentación. Hay gente que ha hecho el experimento, que consistía en poner en una sartén o una olla la bebida, una con azúcar y otra sin azúcar, y hacerlo hervir. Cuando se evapora, queda un jarabe en el fondo. Caramelo, básicamente. Un caramelo. Con que se puede hacer hasta un guiso con eso, ¿no? Queda un caramelo y en el otro no queda absolutamente nada. Y así se comprueba que realmente no tiene azúcar, o al menos ese tipo de azúcar, porque puede tener algún edulcorante, que desconozco realmente. Pero azúcar no. Pero azúcar en sí no. Es que esto era falso. Esto es reciente, ¿no? Entonces, una vez terminado el workshop, podemos decir, las noticias falsas son inocuas, o sea, no generan ningún tipo de daño, o es algo que, bueno, ya está. Efectivamente, no. Son maliciosas y no debemos permitirlas casi en ninguna de sus presentaciones, más que
algo que nos pueda hacer reír y generar un malentendido. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades como creadores? Hacernos cargo de que somos personas en la cual la gente basa nos da la confianza de que lo que nosotros estamos diciendo efectivamente es válido. Entonces nuestra responsabilidad es tomarnos el trabajo de chequear que lo que estamos compartiendo efectivamente es correcto y que la gente de primera mano pueda saber que lo que va a aprender de nosotros es válido. ¿Y qué es lo más importante que tenés en cuenta para validar tus fuentes? Bueno, creo que eso lo tiene que ver cada uno y saber cuáles son sus métodos. Nosotros compartimos algunos de los nuestros acá, principalmente lo que es el método científico, y efectivamente creo que así damos por cerrado lo que es. Y ante la duda, ¿qué se hace? ¿Eso explicaste? Hasta la duda explica, no compartimos absolutamente. Cuando dudamos, ante la duda. Certificado por los masones. Exactamente. Exactamente, ¿viste? A partir de este momento estás certificado como un verdadero chequeador de fuente y nadie te puede cuestionar acá en los comentarios. Muchas gracias por asistir a todos. Así que bueno, ante la duda, no compartan absolutamente nada de lo que lean. Y sean apáticos y que su perfil de Facebook. En mi pestaña de comunidad. Muchas gracias a todos por venir. Espero que les haya gustado. Agradezco a Hugo por haberme acompañado en esta charla. Agradezco a todos ustedes por habernos invitado. Una pregunta. Dime. ¿Qué recomendás si te equivocaste? O sea, a ver, si te equivocaste, etcétera, pero justo me ha te sucedido, equivocaste y ya hiciste el video. si ya hiciste el video, ya primero retractate y rogá porque el video que vas a subir tenga el mismo alcance. También podés, si no afecta realmente al video, y puede ser una aclaración, porque la mayoría de los errores, creo, se pueden cometer en el momento en que haces una aclaración que no chequeas, que por ahí la tenés porque uno sabe del tema, escuchó sobre alguna curiosidad y simplemente la nombra por nombrarla y no la chequeó porque, bueno, la sabemos todos. Sí. También el video se puede recortar. Hay una herramienta útil dentro de los videos que puedes ir al video, buscar ese fragmento, recortarlo, no va a quedar muy lindo, pero vamos a zafar mucho más de dejar por ahí el comentario fijo, decir, bueno, acá está la errata, este fue el error. Se puede decir para la gente que llegue a ver el video, pero para la gente que llegue nuevo, que por ahí no vaya a leer los comentarios, porque sabemos que la gente que lee los comentarios no es la misma cantidad de gente que ve los videos, no vuelva a caer en ese error. No es la mejor forma, creo que es una herramienta que se puede optimizar con el tiempo, pero es una opción válida. La hemos usado muchas veces cuando hemos cometido un error. Tarda un rato en renderizar después, pero podés salvar las visitas a largo plazo del video. A largo plazo, principalmente no tener que cargar con un equívoco. A nosotros nos pasó también. Estuvimos varios años, te diría incluso. Yo tengo un caso muy particular. Tengo un testimonio, si breve lo puedo contar. Sí. Brevísimo, mira. Yo hablé sobre la aerolínea LATAM. Hice un video sobre ellos basándome en un estudio de la Dirección de Inteligencia Nacional de Chile, que decía que el fundador de LATAM había estado metido en narcotráfico a sus inicios. Y bueno, y después LATAM salió a demandarme por difamación. Entonces, eso me hace aprender, tengo que averiguar bien mis fuentes. A pesar de que la fuente existía y decía eso, exactamente eso. Yo dije que la fuente dice eso nada más, o sea, es verdad que lo dice. Sí, claro. Es verdad que lo dice y ya, bueno. Y creen que le estoy difamando, ¿no? Justo he venido acá arriba en esa misma aerolínea, no me dijeron nada. Así que sos Hugo. Tu pasaporte. Es que no se admiten Hugos aquí en la... No se admiten Hugo. Yo tengo otra cuestión. Bueno, ¿qué piensan ustedes de cómo lidiar o cómo, pues, no sé si lidiar es la mejor palabra, pero cómo tratar a las personas que evidentemente están equivocadas, que están desprestigiando, digamos, tu video, digamos, subo un video sobre que las vacunas no causan autismo y entonces entran personas diciendo, no, sí, es que ustedes no quieren ver la verdad y que yo he estudiado mucho. Entonces, no sé si la confrontación directa sea la mejor herramienta, digamos, o ignorarlos, o qué piensan ustedes que es, no. Desde nuestro lado, nosotros lo que hacemos principalmente es siempre contestar. A ver, nosotros leemos todos los comentarios. Podemos no contestar algunos porque, bueno, es un tedio, pero los leemos todos. Y principalmente
A nosotros nos encanta que nos critiquen, o sea, porque es como si son constructivos realmente, Sí, claro. está buenísimo, pero si vos venís con algo que no solamente va a afectar a mi video de lo que yo estoy diciendo, que yo ya sé que lo que estoy diciendo ya lo chequeé, bla bla bla, es más, me han planteado cosas a veces, por ejemplo, habíamos hecho un video que nos estaban preguntando en nuestra sección de política con lo que había pasado con Juan Guaidó en Venezuela. ¿Quién era el presidente de Venezuela realmente? Y nosotros hicimos un video analizando y diciendo quién es el presidente de Venezuela realmente. Y no estoy validando, no por validar a nadie ni por decir nada. Y la gente salió a comentarme abajo. Porque yo lo que dije, bueno, básicamente en el video dije, bueno, le pese a quien le pese, te puede gustar o no, tenemos un método que son las elecciones. Podemos cuestionar si las elecciones la gente dice, pero son fraudulentas o la gente no fue a votar o lo que sea. Bueno, el método de validación para que el presidente sea el presidente son las elecciones. En las elecciones ganó Nicolás Maduro. Oficialmente Nicolás Maduro es el presidente de Venezuela. Pero, ¿y quién es Juan Guaidó? Creo que es una persona simbólica, es un presidente, es un presidente simbólico, representa a un montón de gente que dice apoyarlo, pero creo que queda hasta ahí. Vos podés considerar lo que quieras, no estoy dando una opinión, no te estoy diciendo que te pueda parecer bien Maduro, me parezca malo Maduro, me parezca bueno Maduro, malo Guaidó, bueno Guaidó. Y la gente salió abajo a ponerme, no, fíjate, el artículo 233 de la Constitución, no sé qué. Sí, ya terminamos, pero bueno. Sí, termino brevemente con eso. Y yo dije, uy, pará, ¿qué hice? Encima el video estuvo 2 semanas haciéndose con un colega de Venezuela, chequeando fuentes, hablando con gente, para no meterme, porque sabía que me estaba metiendo en un lío haciendo eso. Y dije, uy, no me diga, lo único que no tenía que chequear el artículo 233 de la Constitución. Conseguí la Constitución de Venezuela, chequeé el artículo 233 de la Constitución, me terminé encontrando con que decía que en caso de que el presidente sea declarado por un juez, o sea la corte declare que el presidente es incapaz de cumplir sus funciones por, como yo te diga, demencia o sea realmente lo declaren que no puede, simplemente la corte lo declara, asume el titular o el presidente, creo, de la Asamblea Nacional. Y la gente se quedó con eso, porque supongo que era algo como para combatir a la gente que le decía no, Guaidó no es presidente. Y cuando leo eso digo, primero, a Maduro nadie lo declaró en desacato o que no puede, o incapaz de cumplir sus funciones. Y segundo, la Asamblea que forma parte de Guaidó no es oficial. Fue declarada en desacato en 2015. Y de hace 4 años es una asamblea simbólica, hay otra asamblea. O sea, ¿qué pasa? Ya ese artículo de la Constitución no sirve más. Porque hay una nueva asamblea que la hizo Maduro. ¿Qué pasa? No. Por más que lo declare en desacato un juez, no puede asumir el presidente de la asamblea. Porque no existe esa asamblea. La nueva asamblea no cumple ninguna función, cumple otras funciones de asamblea, pero ese artículo no tiene poder sobre ella. Entonces, nada, lo aclaro por ese lado. Y contestando rápidamente a tu pregunta, contestás un par de comentarios para que para que ese comentario no lo lea más gente y vos no tengas respuesta. Porque a nosotros nos pasó, una vez hice un video de terraplanismo y dije, pero con los terraplanistas te chupaste el dedo. No lo contestamos y punto. Contestamos un par para que quede claro nuestra posición con lo que estábamos diciendo. Y segundo, borrar comentarios. O sea, realmente, porque si hay un montón de gente comentándote. Hay un montón de gente que contesta lo mismo. Hay gente que es mejor que borrar los comentarios, pues como ocultar, bloquear la persona no se da cuenta que fue borrado. Sí, ok. Sí, bueno, también. Y puede seguir posteando, pero solo lo ve él mismo. Cuando hay un comentario... Eso está bueno. Eso lo usamos exclusivamente en el caso de que es una persona que viene a directamente agredir, que ya viene con malas intenciones, y también, no son unos bla bla bla. Claro. Y también cuando hay comentarios que realmente a ciencia cierta están haciendo daño. Claro. Un comentario que informa algo que sabemos que está equivocado, que sabemos que está 100% está equivocado, está haciendo daño a mi video, ¿no? A gente capaz que va y lo lee. Y sabes que no vale la pena por ahí contestarlo, no vale la pena discutirlo porque quizás la persona no va a querer entender, está con una mala intención y antes es evitar el conflicto, lo borramos y porque no vale la pena para una persona estar... Se puede contestar 1, 2, 3 comentarios, pero si son 50 personas que vienen a poner lo mismo, no vale la pena.
es llenar la caja de comentarios de cosas que no aportan absolutamente nada. Tampoco estar chateando en los comentarios, no sirve. ¿Alguna otra duda? Gracias por el certificado. Muchas gracias a ustedes por venir. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima, somos Modo. Muchas gracias.